Vamos a ver la oración pasiva refleja. Ya debemos dominar lo que solemos llamar pasivas sin más, y que son en realidad pasivas perifrásticas. Son esas que construimos con el verbo ser más participio, como un gran gol fue anotado por McManaman en la final de la Champions. ¿Y qué era esto de las oraciones pasivas? Pues eran oraciones donde el sujeto no realizaba la acción del verbo, sino que las recibía. Eso lo vamos a mantener. Si tuviéramos que dar una definición de la pasiva refleja, podríamos decir que es una oración pasiva, es decir, que el sujeto no realiza la acción del verbo, sino que la recibe, que se construye con el pronombre se y un verbo transitivo. Recordemos que un verbo transitivo es aquel que permite la presencia de complemento directo. Con esto, sabiendo que se construye con un verbo con el pronombre se y que el sujeto no realiza la acción del verbo, ya podríamos identificar una pasiva refleja. Pero vamos a tratar de precisar más sus características. Entonces, ¿qué características tiene una oración pasiva refleja? ¿Qué podemos observar que nos permita saber que estamos delante de una oración pasiva refleja? Pues vamos a tener un pronombre se que forma parte del núcleo verbal. Ese pronombre se no tiene función sintáctica, ni va a ser complemento directo, ni va a ser complemento indirecto, ni nada de eso. Es simplemente marca de refleja. Luego van a estar formuladas siempre mediante la tercera persona, y este verbo en tercera persona va a admitir flexión de número, es decir, puede ser singular y plural. Esto será clave para diferenciarlas de las impersonales reflejas. Luego, estrechamente ligada a esta característica que acabamos de decir, va a haber sujeto. Si el verbo puede flexionar y variar entre singular y plural, es lógicamente porque hay sujeto. ¿Cómo vamos a identificar ese sujeto? Pues evidentemente lo vamos a localizar mediante la prueba de la concordancia. Si no hacemos la prueba de la concordancia, es muy probable que confundamos ese sujeto con un complemento directo. Y lo confundiremos porque esta oración pasiva refleja, si la transformáramos a voz activa, tendría complemento directo. ¿Os acordáis de que el complemento directo de la voz activa es el sujeto de la voz pasiva? Pues eso opera aquí también. Así que si os saltáis la prueba de la concordancia, muy probablemente os equivocaréis. Esto tiene fácil solución. Haced la prueba de la concordancia. Otra característica sería que ese sujeto no va a realizar la acción del verbo, algo lógico porque por eso es una oración pasiva. El sujeto es paciente, sufre o recibe la acción del verbo, pero no la realiza él. Y la siguiente, que si no la he puesto antes es porque no necesitáis dominar esto para ver que una oración es pasiva refleja, es que el verbo va a ser transitivo. Si el verbo no es transitivo, no puede haber una pasiva refleja. Pero con las demás cosas que os he dicho podéis resolver perfectamente si la oración es pasiva refleja o no, incluso liándoos con los verbos transitivos e intransitivos. Y os agrego aquí, para que lo tengáis a mano, que no puede haber complemento agente. Se corregirán los exámenes por el profesor es agramatical. Precisamente ese se del principio lo que hace es esconder el sujeto, ocultar quién realiza la acción. Si queremos decir quién realiza la acción, o decimos el profesor corregirá los exámenes, o decimos los exámenes serán corregidos por el profesor. Vemos aquí una oración para comprobar todo lo que hemos dicho. Se acordó la hora del examen. Tenemos un pronombre se que forma parte del núcleo del predicado. Está formulada en tercera persona. Si hacemos la prueba de la concordancia, vemos que hay sujeto y que es la hora del examen, porque podemos flexionar el número del verbo y decir si acordaron las horas de los exámenes. En realidad aquí podría haber puesto si acordaron las horas del examen, pero sé que muchos empezaréis a pensar, no lo entiendo, eso no tiene sentido, así que ponemos en plural también el complemento del nombre y ya está. Pero vamos, que podría haber puesto si acordaron las horas del examen y sería perfectamente gramatical. Luego, el sujeto no realiza la acción del verbo, son las personas que pactaron la hora del examen quienes realizan esa acción de llegar a un acuerdo. Podrían ser ellos acordaron la hora del examen. Después, el verbo es transitivo, porque si pusiéramos la oración en voz activa tendríamos complemento directo. En ellos acordaron la hora del examen es complemento directo. Fijaos en la diferencia con ellos se acordaron de la hora del examen. El verbo acordarse, cuando significa recordar, es intransitivo y no admite complemento directo. Por eso decimos, ellos se acordaron de la hora del examen con la preposición de cuando queremos decir que recordaron la hora a la que tendría lugar el examen. Y no va a ser complemento directo, sino complemento de régimen verbal. Y por eso el verbo acordarse con el significado de recordar no se puede construir con una pasiva refleja. Espero que os haya quedado claro todo esto, porque si os ha quedado claro esto, ya controláis la pasiva refleja. Ahora vamos a ver algunos ejemplos simplemente para que os resulte más visual. Si queréis comprobarlo, podéis ir viendo cómo se cumplen todos los requisitos que acabamos de ver. Podéis poner pausa e ir haciendo la prueba de la concordancia en cada oración. Se vendieron baratos los últimos cracks del Valencia. Vamos a distinguir por colores el verbo y el sujeto. Se vendieron es el verbo y los últimos cracks del Valencia el sujeto. La gente se asustaría si habláramos de aquello. El verbo es se asustaría y el sujeto la gente.
En el colegio de al lado se regala el aprobado. Se regala es el verbo y el aprobado el sujeto. Para aprobar lengua se precisa una buena sintaxis. El verbo es se precisa y una buena sintaxis el sujeto. Se ha difundido un rumor sobre la llegada de Ronaldinho a la Kings League. Se ha difundido es el verbo y todo lo demás el sujeto. Se buscan jugadores para el equipo del colegio. Esta es un poco más fácil porque la tenéis en plural. En estas os cuesta menos ver que no es impersonal, aunque cuidado porque también os equivocáis a veces. El verbo es se buscan y el sujeto jugadores. Y se oyen voces cuando se gira el profesor. El verbo se oyen y sujeto voces. Veis que aquí en todas estas oraciones ese se es marca de refleja. Y vamos a desarrollar ahora la típica confusión que afecta a la pasiva refleja, que es la confusión con la impersonal refleja. Si lo recordáis, y espero que sí, la impersonal refleja es aquella oración impersonal que se construye con el pronombre se. Por tanto, se parece mucho a la pasiva refleja. Un ejemplo de impersonal refleja es se vive bien en Valencia. ¿Cómo se soluciona esta confusión? Pues sencillamente haciendo la prueba de la concordancia. Vemos un ejemplo. Se disfruta mucho el concierto de Morruts. Si hacemos la prueba de la concordancia, variamos el número del verbo y podemos decir se disfrutan mucho los conciertos de Morruts. Perfectamente gramatical, por tanto tiene sujeto y es una oración pasiva refleja. Si ahora decimos se disfruta mucho en el concierto de Morruts, intentamos variar el número y decimos se disfrutan mucho en el concierto de Morruts. Y nos encontramos con una oración agramatical. Por tanto, se disfruta mucho en el concierto de Morruts, no tiene sujeto y es una impersonal refleja. ¿Veis la de problemas que soluciona la prueba de la concordancia? ¿Qué fácilmente distinguimos una impersonal refleja de una pasiva refleja? Pues ya está explicada la oración pasiva refleja. Espero que haya quedado clara y si no, repasad el vídeo y analizad muchas oraciones, pero es fundamental que tengamos todo esto clarísimo. Y de verdad que haciendo la prueba de la concordancia no tiene por qué costaros. Mucho ánimo con los análisis y nos vemos en el próximo vídeo.